Buenas tardes a todos. Quiero darles la más cordial bienvenida a la segunda conferencia del ciclo de conferencias, paneles y videoconferencias que la Academia Nacional de Arquitectura, ahora con miras a tener la nueva Academia del siglo XXI, estamos implementando a través de este tipo de videoconferencias. El tema de hoy, que es los museos después de la pandemia, van a ser tratados por 4 eminentes académicos eméritos: la arquitecta Maya Dávalos, el arquitecto Antonio Toca, el arquitecto Francisco López Guerra y el arquitecto Francisco Pérez de Salazar. Nos va a iniciar la charla en este panel de debate, de discusión, de plática, Maya Dávalos, que es académica emérita de nuestra academia. Ella preside actualmente el ICOM mexicano, el Comité Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos, para el periodo 2016-2021. Pertenece al ICOMOS mexicano, en donde es miembro de la Junta de Honor. Es maestra en arquitectura, con especialidad en restauración de monumentos, con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue 15 años docente de la Facultad de Arquitectura de la universidad con el arquitecto Mario Pani, creador de nuestra academia. Trabajó en el sector público, en donde dirigió el Museo Nacional de Arquitectura y fue titular de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, hoy INVAL. Fue asesora de la Dirección General del Instituto Nacional de Antropología e Historia y miembro del Consejo de Monumentos. Por otro lado, con el conocimiento que tiene Maya de la historia de los museos en México, teniendo la Ciudad de México el honorable título de ser la ciudad con más museos en el mundo y conociendo prácticamente todos en el mundo, va a ser muy rica la experiencia de Maya, básicamente por el entusiasmo y el cariño que le tiene al tema. Vamos a dejar a Maya Dávalos, posteriormente entrará Francisco Pérez Salazar, Antonio Toca y Francisco López Guerra. Le he pedido al moderador de esta conferencia, el arquitecto Antonio Gallardo, secretario general de la Academia, y espero que disfruten este panel de discusión interesante para ver a lo que nos vamos a enfrentar una vez que pase esta lamentable situación que estamos pasando y que absolutamente nadie puede predecir lo que va a pasar o lo que nos vamos a encontrar. Mayita, gracias por tu participación y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, Pepe. Pues buenos días a todos y sobre todo, bueno, pues felicitar a nuestro presidente de la Academia Nacional de Arquitectura por esta iniciativa, que ha sido una idea fantástica. Y bueno, pues gracias a la tecnología no hemos perdido la oportunidad de reunirnos los académicos. Muchas gracias, Pepe. Y bueno, pues hay que recordar que 3,000 millones de personas han estado confinadas en algún lugar del planeta. Se cerraron prácticamente la totalidad de los museos del mundo. Esto ha sido un evento excepcional, como en muchos otros sectores. Las consecuencias económicas han sido muy, muy considerables. Pero, ¿qué pasará después del encierro? ¿Debemos prepararnos para una nueva vida? ¿Saldremos con la fragilidad de una nueva realidad? ¿Y los museos también tendrán que prepararse para esta nueva vida? Bueno, pues la mesa la hemos dividido en varios temas, todos relacionados con los museos. A mí me toca dar unas cifras, unos datos que nos ponen en el contexto, en lo que estamos viviendo y que abrirán este diálogo. Haremos una reflexión sobre los museos, los retos a los que se enfrentan y sus diferentes problemáticas. La expansión de la difusión cultural a través de los museos en todo el mundo y en nuestro país en particular ha adquirido una gran relevancia. Hoy en día se cuenta por millones los asistentes anuales a los museos. Sabemos que estamos viviendo tiempos de cambio, que el sector cultural está terriblemente afectado y que vamos a enfrentarnos a enormes pérdidas. ¿Cómo ha afectado esto a los museos? Empiezo dándoles pues unas primeras cifras
dentro de un panorama mundial. Después me iré a lo particular en una siguiente ronda. Estas primeras cifras son de la UNESCO y del Consejo Internacional de Museos. Como lo dijo nuestro presidente, me honro en presidir el capítulo mexicano. El estudio que hizo la UNESCO reveló que hay 95,000 instituciones museísticas en el mundo. Solamente en 2020 hay arriba de un 60% de museos de los que había en 2012. Para que vean cómo se han multiplicado las instituciones museales en solamente 8 años. Sin embargo, estas instituciones no están distribuidas uniformemente. Es decir, el 65% se encuentra en Norteamérica y en Europa Occidental, mientras que un 34% está en Europa del Este, en Latinoamérica y en Asia Pacífico. Y solo el 1%, es más, menos del 1%, está en África y en los estados árabes. Además, quiero hacer notar que solo 16 países tienen más de 1,000 museos, es decir, el 8% de la totalidad. Pero hay un terrible porcentaje en donde vemos que el 30% de las naciones nada más tienen de 1 a 10 museos, o algunos ni siquiera tienen. Eso es increíble, que algunos países del mundo ni siquiera tienen museos. Pero bueno, de 195 países del mundo, tenemos también unos números que nos dio la UNESCO. 4 de los países tienen arriba de 5,000 museos. Entre ellos está Alemania, Japón, Rusia y Estados Unidos. 5 tienen de 2 a 5,000 y 7 países tienen de 1 a 2,000 museos. Entre ellos está México, junto con España, Argentina, Suiza, Polonia. Para que vean el lugar tan importante que tiene México dentro del mundo de los museos. En una encuesta que hizo precisamente el ICOM Internacional, dio a conocer que, y esta encuesta la hizo a 107 países de 5 continentes, dio a conocer que de las 85,000 instituciones que entraron a la encuesta, el 95% cerró sus puertas. O sea, para que vean la situación mundial en la que se encuentran los museos en la pandemia. Algunos ya la han abierto a principios de junio, empezaron a abrir puertas en España, en Francia, y uno en Estados Unidos, en fin. Pero la pandemia hizo como una cosa excepcional que el 95% de los museos se cerraran. Esta panorámica mundial nos hace ver que lo mismo pasó en Latinoamérica. En Brasil, por ejemplo, se cerraron el 100% de los museos. Han de saber que Brasil tiene el 50% de los museos de Latinoamérica, con un total de 3,800 museos, muchos más que los que hay en México. Y bueno, además allí después les podría dar algunos datos de entradas de exposiciones con una gran cantidad de personas. En fin, esto es una panorámica mundial para darles estos números con los que, bueno, pues se pueden ver cuál es la totalidad de los museos. Y yo le dejaría la palabra a Antonio Toca para que nos platicara sobre el tema que nos va a dar aquí en la mesa. Muchas gracias. El micrófono. Bien, yo agradezco mucho, como lo hacía también Maya, a Pepe Regadas por esta, a mí me parece, extraordinaria iniciativa para aprovechar no solo el tiempo, sino para aprovechar la presencia de la academia en México y en otros países que probablemente vayan y estén empezando a ver estas conferencias
electrónicas. Yo quería referirme específicamente a esta, como se le ha llamado, a esta nueva normalidad. A mí me parece que el término no solo es ambiguo, es inexacto. A lo que nos enfrentaremos y nos estamos enfrentando ya es una nueva anormalidad. ¿Por qué? Porque es nueva, sí, efectivamente, pero no es normal. O sea, lo normal era lo que sucedía antes, con los datos, además, que nos da Maya en torno a los museos a nivel mundial. ¿Qué será esta nueva anormalidad? Precisamente será una situación inédita, una situación difícil de definir, una situación que presenta problemas ya muy graves para el trabajo de estas instituciones, que son fundamentales. La cultura de todos los países está alojada precisamente en estos museos. No solo en los museos, está en la literatura, en la música, etc. Pero resulta ser que los museos, por su cantidad, nos decía Maya las cifras que son verdaderamente impresionantes, son los museos los que son de alguna manera el portavoz, la evidencia de la potencia cultural de nuestros países. Sin embargo, esta nueva anormalidad apunta a cuestiones, les decía, inéditas y difíciles de prever. ¿Serán los museos entonces, en esta nueva anormalidad, solo bodegas, eso es tremendo, bodegas de arte en todas sus manifestaciones? O, como puede pasar, esto será un estímulo, y lo ha sido, para encontrar nuevas formas de presentar los tesoros artísticos, culturales del país a los habitantes del país y también a los visitantes de estos países. Una situación, insisto, que se prevé difícil, se prevé además muy arriesgada, porque lo habitual es, como se está diciendo ahora, regresar a una nueva normalidad, como si nada hubiera pasado. Como si todo esto que llevamos 3 meses y pico no hubiera sucedido. Y el caso es que sí ha sucedido, sí está sucediendo y sí va a suceder. Y han surgido tanto nuevas maneras de afrontar este problema como la necesidad de reconocer maneras alternativas. ¿Cuáles son estas? Me voy a referir rápido. Hay una falta tremenda de recursos en los museos. En general, los países, salvo algunas excepciones extraordinarias, han quitado recursos a sus programas culturales. ¿Por qué? Por la necesidad indiscutible, pues, de atender problemas de salud, de prevención, de atención inclusive a esta pandemia. Va a haber también la necesidad, pero ineludible, de replantear cuál es la tarea, la función de los museos. No creo que varíen mucho, son los grandes receptores culturales, pero lo que sí debe de variar, creo, es la manera de presentar estas riquezas culturales. La necesidad de incrementar los programas de visitas guiadas que antes se hacían físicamente. Se daba a uno la oportunidad de inscribirse y había un estupendo guía que le daba a uno las características y la visita al museo, de manera que se pudiera tener una visión muy completa de lo que ese museo poseía y tenía. Ahora las visitas guiadas deben de ser, por supuesto, electrónicas. Ya había, sí, pero esto apunta a la necesidad de que muchos, la mayoría de los museos, amplíen estas visitas guiadas electrónicamente, como ahora afortunadamente lo podemos hacer nosotros. Debe de haber exposiciones virtuales. ¿Cómo virtuales? Sí, los grandes museos
tienen que exhibir sus colecciones de manera virtual. Tiene que haber grandes promociones, como lo hubo el 14 de julio con los franceses, para dar un concierto en el Campo Marte con el fondo de la Torre Eiffel. Y si uno se ponía a ver, el público prácticamente no estaba presente como en otros años. Fue un concierto virtual, como tienen que haber estas exposiciones virtuales en las cuales los museos exhiban sus obras más importantes. Y hay un fenómeno que también tenemos en México, afortunadamente, pero el arte tiene que salir a la calle, tiene que ser visto en las calles, lo cual considero también implica un riesgo, porque se nos está pidiendo que con mucho cuidado salgamos a las calles. Pero esta necesidad de presentar el arte en las calles es fundamental para que mucha gente que no tiene la posibilidad de entrar a un museo lo haga viendo algunas obras. Esto plantea, por supuesto, Maya, la necesidad de proteger esas obras. ¿Por qué? Porque una tentación sería las reproducciones de esas obras. Y no estaría mal. La reproducción de muchas obras es fundamental, por ejemplo, para tener la posibilidad que la gente ya pueda ver algunas obras que es muy difícil visitar por la necesidad de viajar a estos países. Y hay otra alternativa que a mí me parece importantísima, los pabellones temporales. La necesidad de que estas instituciones tomen el ejemplo que se ha dado. Yo recuerdo un pabellón extraordinario, temporal de Renzo Piano para IBM, que viajó por las principales ciudades europeas, mostrando, por supuesto, los equipos de IBM, etc. Pero esto podría ser y es una alternativa a estas colecciones que tienen que ser itinerantes. Yo lo dejaré allí para darle paso a nuestro querido amigo Francisco Pérez de Saladas. Hola, hola, estimados amigos. Hola, todos, Pepe, Antonio, el otro Antonio, Maya, perdón, y Francisco, mi tocayo, que al final. Discúlpenme mi tardío aterrizaje. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, adelante, continúa, no te preocupes. Bueno, yo preparé algo inicialmente para hablar un poco de los inicios de la parte museística en México y en América, que les quiero leer y comentar. Las primeras colecciones de la historia fueron producto de los botines de guerra. Así acumularon los reyes sumerios, estamos hablando de Mesopotamia, 6500 a.C., y faraones egipcios grandes lotes que representaban su ostentación y poderío. Con el tiempo los fue acercando al arte mediante la observación de los objetos por su propio valor estético. O sea, ahí hubo una conquista de estas personas de otras culturas. El Renacimiento, que floreció en toda Europa hacia el 1400, conjuntó las más diversas y originales colecciones, reuniendo objetos que muchas veces no tuvieron que ver con obras de arte. Para poder estudiar estos tesoros de la antigüedad, los príncipes dispusieron la construcción de gabinetes o estudios, en italiano le decían studiolo, donde nacería este término precisamente de estudio, en el que se encerraban a leer, meditar y estudiar sus libros, cartas, grabados y planos, sembrando en sus herederos la inquietud de la continuidad y la pasión por la obra colectiva que se asociaba a un patrimonio familiar. La Revolución Francesa y más tarde el Imperio favorecieron al arte propagando la creación de exposiciones abiertas. Aquí Toño se fue un poco adelante, pero en realidad, fíjense, ya estaban desde aquel tiempo. Y la abiertas era sacar al pueblo precisamente las exposiciones privadas.
y la democratización del patrimonio artístico. Así nació el Museo del Louvre, que inauguró en 1793, donde hoy se albergan 445,000 obras en 200,000 metros cuadrados de construcción, donde un tercio exclusivamente corresponde de la superficie construida a las salas de exhibición. En estos primeros museos, se hizo evidente la separación entre los espacios que albergaban las obras de arte y los destinados a exhibir material científico y tecnológico, construyéndose para estas colecciones edificios ex professo, los cuales incluían espacios para la restauración, investigación, almacenaje y, por supuesto, para su exhibición. Estos son los primeros programas arquitectónicos que se plantearon en los museos. En Tenochtitlan, que se consideraba el ombligo del mundo, la cultura azteca acumuló objetos que recreaban la antigüedad y la naturaleza. Moctezuma, que había conquistado a Huastepec y que era su tributario, fundó ahí un zoológico y jardines botánicos donde mandaba coleccionar o recabar todas las plantas exóticas que había en toda en Mesoamérica. Ahí exhibió, por supuesto, flora, fauna y las especies. Cuando no se podían reproducir, también tenía otro invernadero en Chapultepec, fueron cultivadas y exhibidas en Huastepec. También coleccionó hombres y animales, curiosamente, discapacitados o deformes. ¿Por qué? Pues porque lo consideraban mágico y además los adoraban. El primer jardín botánico de todo el continente americano precisamente es el de Huastepec, que en realidad es un género de museo, así como lo son las bibliotecas, que fueron, en el caso náhuatl, los Amoscali, donde se reunieron códices y libros pintados, formando auténticas bibliotecas que, a pesar de su importancia documental y testimonial, terminaron en grandes piras, dejando a Tenochtitlan, Tlatelolco y Texcoco sin estas colecciones. Esto fue también una cuestión política donde quisieron borrar el pasado y ellos iniciar su gran historia. A mediados, ya en la Nueva España, nace en el 645 don Carlos de Sigüenza-y-Góngora, que es en realidad uno de los primeros anticuarios y coleccionistas que hay en México. Le siguió ya en el siglo XVIII un italiano muy interesante, Lorenzo Boturini Benaducci. Era historiador, anticuario y cronista, quien fue el primer gran coleccionista de toda la información de toda la época prehispánica. En su honor hay un códice precisamente llamado Códice Boturini. Con la llegada de Manuel Tolsá se integró la primera colección de esculturas. Aunque eran de yeso, eran notables copias de museos italianos y españoles que algunos años después alabó Alejandro de Humboldt. En 1790 se inaugura el primer museo público de historia natural en México, que había sido conjuntado por un coleccionista particular que se llamó José Longinos Martínez. En 1825, Guadalupe Victoria ordenó la instalación del Museo Nacional Mexicano, que fue años más tarde dividido en dos grandes colecciones. El Museo de Historia, un poco con la excelente Historia Natural, en 1909, y el Museo de Antropología y Etnografía en 1910. Ahí concluye un poco tus antecedentes. Y le paso la voz, me imagino que a mi tocayo Francisco López Guerra. No, a ver, no, vamos a nuestro querido académico emérito Francisco Pérez de Salazar. No me dio tiempo de presentarlo porque llegó un poquito tarde a la conferencia, pero está en Acapulco y de otra forma este tipo de conferencias virtuales no serían tan amenas como lo estamos haciendo ahora. Me da mucho gusto decirles que hemos rebasado las 200 inscripciones en la página y hemos recibido comunicaciones inclusive de Italia en este momento y de Santiago de Chile, de amigos que tenemos por allá. Pero quiero, aunque sea a toro pasado, decirles que Francisco Pérez de Salazar cursó la carrera de arquitecto con la maestría en Restauración y Tecnología y el doctorado en Arquitectura
que mereció la medalla Gabino Barreda. En tiempo de consejo directivo del ICOMOS, es académico emérito de la Academia Nacional de Arquitectura. Dentro de su ejercicio profesional ha participado en el diseño y adecuación de más de 10 edificios históricos que son museos. También la intervención de Antonio Toca fue muy importante por lo siguiente. Él, siendo un formador de profesionales de la arquitectura, dedicado a la docencia y a la maestría en la Universidad Metropolitana, es ahora con una doble responsabilidad tan importante como la que nos mencionó Antonio Toca, que nos vamos a encontrar a la nueva normalidad, porque realmente nadie sabe qué es lo que va a pasar. Y a Antonio Toca no le toca solamente formar arquitectos, sino ahora tenemos que formar profesionales, hombres y mujeres más preparados y sobre todo una nueva forma de vida. La conferencia o la plática que dio Toño, que esperamos que ahorita con la moderación de Antonio Gallardo podamos entrar en discusiones y en intercambio de opiniones, fue muy importante. Antonio Toca, muchas gracias por esto. Gracias. Y le pido yo al arquitecto Gallardo, secretario general de la Academia, que sea tan amable de moderar y de presentar, por favor, al arquitecto López Guerra. Muchas gracias. Yo quería hacer un comentario antes de darle la entrada a Pancho, un poquito tratando, y creo que lo va a lograr Pancho, de desacralizar un poco esta idea de los museos. Si vamos al diccionario, los museos se refieren a un templo o al lugar dedicado a las musas. Bueno, inspirémonos ahora entre los musos y las musas que tenemos, como Maya, por ejemplo. Y bueno, nuestro siguiente muso, pues puede ser el mismo Pancho López Guerra, que también, además de hacer museos, ha hecho pabellones en algunas ferias universales. Y como decía Toño Toca, si hay que sacar el arte a la calle y todo eso que está contenido en los museos, pues también pensemos en las ciudades museos. Yo se los dejo ahorita como inquietud, nada más para ver cómo inicia su plática Pancho López Guerra. Adelante, Pancho. Gracias. ¿Ahí suena bien? ¿Está funcionando? Sí, sí, perfecto. Bueno, antes que nada, gracias, y también, la verdad, felicito este esfuerzo. Creo que es nuestra realidad y un futuro que debe de crecer, desenvolverse muy fuertemente. Es una manera de acercarnos a toda la gente que le interese y a todos los estudiantes. Los estudiantes pueden abrir su visión muchísimo y mucho más rápido. Yo me atrevo a decir esto de desacralizar a lo de los museos. Claro, a mí me ha tocado en el siglo XX, empezamos sin ser especialistas, pues empezamos a observar y a aprender lo que estaba pasando en el mundo, en los museos de nueva planta. Un fenómeno muy importante que nos llamó siempre la atención, pues era los que podíamos conocer que sucedía porque los estudiábamos en las revistas, en las publicaciones de arquitectura, y de ahí no puedo dejar de recordar uno que sentó un precedente tremendo ahí por los años 70, que fue la inauguración del Georges Pompidou en París, donde unos arquitectos jóvenes, modernistas, muy conocedores de la realidad de la vida cultural de París, sobre todo de los jóvenes estudiantes, se les ocurrió hacer un museo que, háganse de cuenta, que aterrizó una nave espacial en el centro de los edificios históricos de París. Y ese museo desarrolló inmediatamente el atractivo tremendo principalmente de los jóvenes, pero hoy, después de todos estos años que ha vivido, es un museo que tiene 4 millones de visitantes al año. Para dar una idea de una comparativa, el Museo de Antropología tiene 3 millones al año, más o menos, según creo el año pasado. El Louvre entero, con todas las dimensiones y la cantidad del acervo que tiene, como nos decía Pérez de Salazar, tiene 10 millones de visitantes al año. Pero todos esos tremendos números que estamos observando, que eran lo que han sido, se han caído, se han ido al piso después de todo este proceso de la pandemia.
Pero lo que no podemos negar es que un edificio como el Pompidou, totalmente moderno, totalmente contemporáneo, lo que hacía era tener una fuerza atractora que motivaba a los jóvenes porque les despertaba interés, les despertaba creatividad, les despertaba finalmente vocaciones. Yo creo que esa lección en los museos de nueva planta del siglo pasado nos dio lecciones tremendas para esa transición cuando entramos a los museos interactivos. Y esos museos interactivos, que principalmente su gran objetivo es cumplir una misión educativa, han funcionado y funcionado muy bien porque no tienen colecciones históricas, sus colecciones se fabrican, sus colecciones se usan principalmente para estimular y para enseñar fenómenos de diversas áreas y diversas formas de lograrlo. Yo creo que esa lección nos va a dar a lo que estamos observando en el mundo de los museos cuando están cambiando ante este cierre y la posible reapertura que llegue en los próximos tiempos, fechas, esperemos, que realmente lo que debemos de hacer es aprovechar esa realidad tan brusca de que los museos tienen que encontrar unas formas de salir, así como los supermercados han salido y nos llevan las cosas a nuestra casa, los museos tienen que salir con sus colecciones a donde esté la población y donde está la población que se le debe de motivar a que complemente su vida educativa, sus elementos de entretenimiento. Yo finalmente, yo les puedo comentar que el efecto que es el que yo creo que debemos de pasar a estudiar, el efecto que pueden tener los museos cuando sabemos que un museo con una sola exhibición, cuando, por ejemplo, la Última Cena en Milán, pues es la única exhibición que tiene y uno tiene que hacer cola durante 6 meses y esperar la fecha que la puedas visitar. Yo creo que los museos tienen que tener una forma de salir, como ya tienen, pero se debe de intensificar ahora que los metros cuadrados, pues suponemos que va a haber muchos metros cuadrados vacíos en las ciudades, muchos metros cuadrados más baratos que se pueden usar para sacar exhibiciones y colecciones itinerantes, no solamente físicamente, sino incluso por medios electrónicos. Eso tiene que generar un atractivo que debemos de aprovechar para llevar y penetrar en los elementos educacionales de la población. Yo creo que hay que generarle ese interés a la población, llevarlo. No es fácilmente aceptable. Es todo un tema de discusión de que con todas las necesidades que pueda tener un gobierno federal y que ante las situaciones de salud reduzca los presupuestos y le pegue fácilmente a los elementos de la cultura. En nuestro caso, pues sabemos, creo, la reserva de que me corrijan mis colegas, que el presupuesto para los museos se redujo en un 70%. Si se redujo en un 70%, pues ustedes imagínense lo que les queda para poder trabajar. Entonces hay que inventarse una manera que para eso es lo que debemos de servir la nueva formación. Es un plan que tenemos en la academia de educar a arquitectos jóvenes o motivarlos a que descubran cómo usar su creatividad para inventar formas de salir a usar espacios en la que nosotros hay una exhibición muy atractiva, claro, que es así como una élite de las exhibiciones efímeras que se hace en el Hyde Park de Londres, que se llama la Serpentine, le dicen, que invitan a diseñadores y a creadores a inventar una exhibición que la montan una vez al año y es totalmente efímera, dura un año, pero genera unos atractivos donde tiene 1,5 millones de visitantes al año. Entonces, si nosotros en una ciudad de 12 o 15 millones de habitantes tenemos un museo como el de antropología que tiene 3 millones, pues quiere decir
que falta mucho por salir a motivar y generar el interés en la gente, a lo mejor con exhibiciones mucho más atractivas gracias a los medios electrónicos. Entonces, yo quisiera recordarles, porque sucedió y sucedió en Italia, donde la cultura es el patrimonio, pues por excelencia, no así como nosotros tenemos nuestra riqueza de nuestra naturaleza y la riqueza de nuestra cultura. Sucedió en un evento en donde el famoso director de la orquesta Muti de la Sinfónica de Roma estaba el primer ministro o el presidente, y después de haber bajado el presupuesto de la cultura de Italia, y se volteó y le pidió por favor que no lo hiciera, y le explicó con todos sus argumentos, él como representante de la orquesta y de la vida cultural de Italia, que no lo hiciera, que buscara otros recursos, que buscara otras fuerzas, que obtuviera otros fondos de otras formas, pero a la cultura no la pueden matar, porque nosotros no solo tenemos playas, no solo tenemos naturaleza, y tenemos que usar la fuerza de nuestra cultura para complementar la educación de nuestra población. Yo lo dejo aquí para después pasar a la parte que ya lleva la parte creativa de la nueva anormalidad, como dice Toño Toca. Gracias. Gracias, Pancho. Tratando de provocar un poquito la siguiente ronda, se me ocurría tratar de ser un poco peripatéticos. Vamos a dar un paseo entre la academia y el liceo, y de esta forma que estamos saliendo, aunque sea de manera virtual, si nos cuesta trabajo entender que los museos son recintos cerrados, pensemos como arquitectos para que sean abiertos. Ponías el ejemplo del Museo de Antropología, que tiene un diseño maravilloso, porque uno puede hacer por etapas esa visita y puede salir a un patio, está en contacto con la naturaleza y puede regresar al contenido. Y eso tiene que ver con el diseño de los espacios interiores y exteriores. Tú, Maya, que estás en la asociación o en esta institución de museos, lo debes de tener claro como arquitecta, pero también la relación entre los que hacen los museos y particularmente la museografía, si no la hace activa, propositiva, es difícil hacer entrar a la gente. ¿Qué nos puedes decir de esto, Maya? Micrófono. Maya, micrófono, por favor. Sí, gracias. Estoy aquí. Te escuché muy bien, Toño. Bueno, pues así es, no nos podemos olvidar de la arquitectura. Estoy muy de acuerdo en que tenemos que ser creativos y ver cómo llevar las colecciones extramuros, pero vamos a hablar del panorama mexicano y entraríamos en esta parte de cómo enfrentar esa anormalidad. En el panorama mexicano, después del surgimiento del Museo Nacional en el siglo XIX, como nos lo acaba de decir Francisco Pérez de Salazar, estas instituciones no han hecho sino multiplicarse, expandirse y especializarse. Ya lo dijo Pepe Regadas, también la cantidad de museos que tiene la Ciudad de México y que tiene México como país. México como país, según el Sistema de Información de Cultura, tiene 1,394 museos. En la Ciudad de México están concentrados 160. Con estas cifras están tomadas precisamente de este Sistema Nacional de Cultura. Hay quien habla de 120, hay quien habla de 150. El Sistema Nacional de Cultura marca 160, pero además a eso súmenle el área metropolitana y nos daría un total de 239 museos en el área metropolitana de la Ciudad de México. Dando como resultado precisamente esto que nos comentaba nuestro presidente, que la Ciudad de México se encuentra en una de las 3 ciudades con más museos en el mundo. Es digno de resaltar que el INAH y el INBA tienen los museos públicos más representativos de nuestro país. Yo les quiero mencionar todo esto
para seguir con mis cifras y con los datos y estar, bueno, pues aquí en la mesa con este panorama. Hablé del panorama internacional y ahora con el panorama mexicano. El INAH tiene una red de museos de 162 museos en la República Mexicana, con 5 de los museos nacionales más importantes. Ya se habló del Museo de Antropología, muy representativo, el Museo Nacional de Historia, que es el Castillo de Chapultepec. Ustedes saben que también es uno de los más visitados del país, es muy atractivo, está en una zona pues muy familiar y bueno, pues recibe una gran cantidad de visitantes al año. También está el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, un referente también, sobre todo latinoamericano. Es el único museo de las culturas del mundo en toda Latinoamérica. Este museo fue fundado en 1965, un año después de los grandes museos nacionales que se fundaron en ese parteaguas que fue el año de 1964, cuando se llevó la colección del Museo Nacional de Antropología, que estaba en la antigua Casa de Moneda, precisamente a Chapultepec. Y, como les comentaba, un año después, en la antigua casona, en la antigua Casa de Moneda y antiguo museo, allí se fundó el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El INAH también tiene el Museo Nacional de las Intervenciones y desde luego el Museo Nacional del Virreinato. Además, tiene en la Ciudad de México el Museo del Templo Mayor, uno de los 3 museos más visitados de la ciudad. Bueno, el INBA cuenta también con unos museos muy representativos. No en gran cantidad, solamente tiene 17 museos, pero tiene nada más y nada menos que el Palacio de Bellas Artes, en donde se alberga el Museo Nacional de Arquitectura, que, bueno, pues ha sido un referente también para la arquitectura mexicana. Y tiene otros museos sumamente importantes, como es el Museo Nacional de Arte, el Tamayo, con grandes recintos museales, y todo esto se los pongo para que vean que después, pues, no solamente estemos pensando en que van a ser los museos, bueno, pues, exposiciones virtuales, ¿verdad? Bueno, es de relevante importancia, pues, la aportación cultural que ofrecen estos museos. Y también quiero mencionar lo importante que son los museos privados al diversificar y enriquecer la oferta museística de México, ya que cerca de 1 de cada 4 museos en el país entra en esta categoría de los museos privados y refleja el impacto positivo de entidades, de fundaciones y de empresas en la vida cultural de nuestra sociedad. Asimismo, quiero referirme también a los museos universitarios, que contribuyen de manera muy especial a la culturización del país. En México, muchas universidades e instituciones de educación superior cuentan con varios museos para su visita. Y muchos de ellos también colecciones científicas y, bueno, más especializadas, en donde a veces no están abiertos al público, pero son colecciones que forman parte de estos museos universitarios. Este vasto panorama museístico nos lleva ahora a estrechar nuestros lazos con profesionales e instituciones y desde luego, bueno, pues tomar muy en cuenta estos museos tan representativos mexicanos, en donde, bueno, pues podemos ver que en la UNAM, en su campus, se encuentran pues unos de los principales museos, como pueden ser el MUCA, el MUAC y el Universum, simplemente para nombrar algunos de los que tiene.
Otros muy conocidos que pueden ser también el Museo del Chopo, el ECO, que fue un rescate precisamente de un recinto museográfico, el Museo de la Mujer, que también se hizo, bueno, pues yo diría que recientemente, ya tiene unos años, pero que ha sido un recinto en donde se han dado exposiciones muy representativas para hacer ver que las mujeres también tienen un papel dentro de la sociedad en esta parte de hacer exposiciones. Un ejemplo breve que les quiero mencionar, en 2018 el sector cultural generó en nuestro país alrededor de 1.395.000 puestos de trabajo ocupados y remunerados. Es decir, entre todos estos puestos de trabajo, tenemos entre unas 35.000 y 40.000 profesionales de museos que corresponden a estos puestos de trabajo y que hoy en día equivalen a un 3.2 del Producto Interno Bruto. Así es de importante la parte de lo que vienen siendo estos profesionales de museos dentro del género cultural en nuestro país. Después veremos toda esta pérdida tan grande que han tenido este gran número de personas. Si quieren, yo aquí lo dejo y después en mi siguiente ronda les hablaré de cómo prepararse para esta reapertura y qué pasará con estos profesionales de los museos y con los recintos, por supuesto. Gracias, Maya. Recibimos un comentario de Fabricio Villaverde. Él nos decía que Teodoro González de León visitaba una vez al mes la galería de la Academia de San Carlos durante su formación. Esto equivale a 60 veces al año de visita durante los 5 años que estuvo estudiando la carrera. Es una maravillosa manera de contribuir a su formación. Ante esta nueva normalidad que plantea Toño Toca, yo diría, ¿cuándo y cómo vamos a regresar a los museos? Nos escuchan muchos arquitectos, pues para contribuir en nuestra formación de manera permanente. Y les pongo un dato, porque yo estoy seguro que va a haber mucho temor. Tengo aquí una referencia de una tabla de la Asociación Médica de Texas, que dice que, por ejemplo, caminar en el centro, en nuestro centro histórico, equivale, implica un riesgo del número 4, del 1 al 10. Una caminata o trote en un paseo en bici, el número 3. Pero visitar hoy un museo o una biblioteca tiene más o menos el mismo riesgo. No podemos abrir los museos para que, aún con ese riesgo y guardadas todas las precauciones, podamos entrar a inspirarnos en los museos y contribuir a nuestra formación, nuestro espíritu, no nada más como arquitectos, sino como ciudadanos. ¿Qué nos puedes decir? Miren, yo sí enfatizaría lo que Maya nos informa, ¿no? Hay grandes colecciones a nivel mundial y esas colecciones están en extraordinarios edificios, ¿no? Nos hablaba del Louvre, por ejemplo, y de la extraordinaria colección que tiene. Sin embargo, aún esos grandes museos, y aquí pongo, por ejemplo, el de nosotros, el de Antropología e Historia, tiene áreas enormes de bodega en la cual hay gran cantidad de extraordinarios ejemplos de escultura y de gráfica que son prácticamente desconocidos. Entonces, yo enfatizaría que esta nueva anormalidad nos debe de señalar algunos caminos que ya han sido además explorados. Lo decía Pancho López Guerra con el Pompidou, lo decía yo con el pabellón de IBM, que es un pabellón viajero. Yo creo que el arte tiene que salir a las calles. ¿Cómo? Recuerden ustedes que en Reforma
durante muchísimo tiempo se tuvo en la acera, digamos, de enfrente del Museo Nacional de Antropología, exposiciones que se iban variando, eran fotográficas, sí, fotográficas, pero esos recorridos fueron visitados por millones de personas que de otra manera no tienen habitualmente contacto con las expresiones artísticas, tanto de nuestro país como de otros. Entonces, una cuestión que hay que tomar en cuenta es esos antecedentes. Hay antecedentes exitosísimos del arte en las calles. No solo me refiero a las grafitis. Desafortunadamente el graffiti se ha tomado como una especie de invasión de algunos inmuebles. Y bueno, tenemos el caso de Banksy, ¿no? Un artista que está cotizadísimo, que es prácticamente desconocido y sin embargo que hace arte callejero. Esa sería una manifestación. ¿Por qué no poner muros a disposición de la gente? Aunque los embadurnen, es una manera de expresar, en este caso, de algunas personas que no tienen otra alternativa. Yo me refiero más bien a exposiciones organizadas, temporales y de gran impacto. Las de más impacto. Yo me acuerdo que en 1982 Televisa organizó una serie de pláticas y exposiciones con motivo de la exposición de Sevilla y se llamó Canal Internacional de las Américas. Y se presentaron obras extraordinarias, entrevistas con arquitectos, con artistas, músicos, etcétera, que fueron vistas por millones de personas. Eso es llevar el arte a millones de personas. Desafortunadamente, muchas televisoras piensan que lo mejor es idiotizar a la gente, dándole contenidos ramplones, tontos, estúpidos, y no exponiéndoles, como podría ser, a las grandes culturas, en nuestro caso, del país, de México y de Latinoamérica, y incluida España y Portugal, porque era iberoamericana. Este es un ejemplo para mí que debería de plantearse a quienes, en este caso, a instituciones, como tú señalabas, Maya, privadas. Hay bancos, hay organizaciones internacionales que lo que quizá están esperando son nuevas propuestas alternativas. Antes se hacía con libros, etc. Ahora puede ser con estas exposiciones temporales, promovidas por estos bancos, promovidas, por supuesto, por algunos gobiernos estatales y deberían de ser, espero, promovidas por el gobierno federal. Pero lo que tenemos ante nosotros es un panorama inverso. Es un panorama en que claramente se ha quitado una gran cantidad de recursos a instituciones como es el INA, el INBA, las instituciones de cultura, que han sufrido, en este caso, el recorte de sus presupuestos. Imagínense el INA operando con un 70% menos de sus presupuestos. ¿Qué va a pasar? Ya no digan con los museos, con las zonas arqueológicas de nuestro país. Van a estar expuestas a saqueos y robos. ¿Por qué? Pues porque no habrá dinero para poderlas cuidar y preservar. Otra cosa, como lo hace la Academia ahora con Pepe Regadas, es difundir la buena arquitectura que tenemos en México. Nuestro deber entonces, como arquitectos, como promotores de cultura que deberíamos de ser, es promover esas alternativas, promover alternativas que rebasen la capacidad de los museos, insisto, que se van a ver tremendamente limitados. Gracias. Gracias, Toño. Bueno, permíteme nada más como experiencia, Toño toca ahorita, referiste a las fotografías que están en las rejas de Chapultepec. Exacto. En el año 2000, siendo yo director del Fideicomiso Paseo de la Reforma, Mayita Dávalos estaba en Bellas Artes en esa época, hicimos con el doctor Isaac Masri
una exposición de escultura monumental en el camellón del centro de Paseo de la Reforma que se llamó Libertad en Bronce. Tuvimos una verdadera problemática con los vecinos de Polanco que no querían que se usara ese camellón. Sin embargo, logramos hacer esa exposición Libertad en Bronce, que hasta la fecha de vez en cuando ponen escultura ahí, y eran miles, si no es que millones de visitantes los que se acercaban al arte. Lo dijo López Guerra muy claramente, y lo dijiste tú también, hay que sacar las colecciones, no nada más las colecciones públicas, sino las privadas también, para que la gente tenga el contacto específico con este tipo de obra. A mí me gustaría mucho escuchar a Pancho Pérez de Salazar, su experiencia respecto a la intervención en algunas de las obras que has tenido y de museos, Pancho. Tu micrófono, por favor. Tu micrófono. Tu micrófono, Pancho. Tu micrófono. No. No. No, no se te oye. Arquitecto Pérez de Salazar. Gracias. Ya estoy adentro. Con mucho gusto, Pepe, muchas gracias. Curiosamente, contra todos estos comentarios de la exteriorización y de la necesidad de abrirse, vienen los problemas, pues muchas veces muy difíciles de solucionar por el mismo contenido de las colecciones y también por la escasísimo presupuesto, pues precisamente para mantenerlas, ya no se diga para sacarlas. Yo he tenido la fortuna de intervenir varios edificios históricos donde todos ellos pues, han tenido un esfuerzo, algunos de la nación y otros privados, un esfuerzo gigantesco dado su alto costo de restauración y adecuación. Por ejemplo, les voy a poner la parte de una visión general de diferentes tipos de edificios. Dado que el inmenso acervo histórico, artístico que tenemos construido ha sido una oportunidad relativamente económica, dado sobre todo muchas veces por su buena localización y por su peso histórico regional o nacional, una oportunidad para ser ocupados. Entonces, por ejemplo, aquí en Acapulco, el Fuerte de San Diego. El Fuerte de San Diego se hizo, su servidor hizo el proyecto, el Museo de la Nao. ¿Qué mejor lugar para exponer el Museo de la Nao, que fue la comunicación desde el siglo XVI a través de América y de México como puente hacia Europa y también para nuestra propia nación? En este fuerte, por ejemplo, bueno, pues se adaptaron las grandes crujías radiales que tienen para este museo. Fue un éxito y sobrevive con un presupuesto ínfimo, que la parte fundamental es el aire acondicionado. ¿Por qué? Pues porque las colecciones, que hay cuestiones que sí requieren de una estabilización, porque cuando yo entré a ese museo tenía goteras y creían que eran goteras de las azoteas. No, era la condensación que internamente se generaba. Entonces, este museo funciona con un presupuesto mínimo, porque también aquí en México hacemos milagros, eso sí. Luego, por ejemplo, otro museo, el Museo del Palacio del Arzobispado. Me toca aquí en la Ciudad de México, me toca adaptar ese museo a un proyecto original que fue reestructurarlo. Pero resulta que el museo no tenía nada de la tecnología moderna, CCTV, todo lo que se llama, todas las cuestiones de seguridad, de incendio, un elevador, etcétera. Bueno, ¿qué resulta? Que además de eso, este edificio tiene un problema tremendo, que le pasa una calzada prehispánica abajo del museo. ¿Qué sucede? Pues las calzadas prehispánicas, para los que no son de aquí de México, pues son esas superficies compactadas para el paso de la gran ciudad de Tenochtitlán, que actúan dentro de un terreno de fondo del lago, actúan como un elemento rígido y, como dicen los maestros, le hacen la quebradora a los edificios. Entonces, este edificio está partido en dos, en realidad estructuralmente,
pero constantemente requiere mantenimiento, porque estas juntas constructivas se van incrementando con los sismos y con los asentamientos. Un gran problema. Por ejemplo, espacios como fábricas industriales, textiles, donde facilitan mucho el diseño de museos modernos. En Puebla estuvimos en una fábrica textil, que es la fábrica más emblemática en México, que se llama La Constancia Mexicana, que es una fábrica prácticamente de la Revolución Industrial Mexicana que trajo a México a alguien que estuvo en Inglaterra. Y el problema ahí fue toda la parte arqueológica, también son problemas costosos. Y se mantiene muy bien porque es una construcción sólida y porque es una construcción con un espacio libre que facilitó mucho la intervención. Y ahora les quiero comentar una última intervención que acabamos de concluir en la esquina del Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, donde precisamente a la hora de reconsiderar el programa arquitectónico con los propietarios y asesores que trabajaron con nosotros, lo primero que nos dijeron es lo que han comentado todos aquí. Su colección ahorita la tienen que poner en una pequeña fracción del área disponible. Se tiene que abrir, entonces ahí la parte de colecciones temporales, llámese así, y de interacción moderna con equipos, salas de cómputo, lugares de investigación contemporánea, etcétera, se vuelve mucho más importante y se volvió en el diseño de esto. Por ejemplo, en un museo tradicional no lo había, ahora en una fracción de la planta baja tenemos un salón grande donde los artistas contemporáneos pueden hacer ahí sus intervenciones. Se me olvida el nombre específico, donde los escultores y pintores ahí hacen cualquier cosa contemporánea, pero que atrae mucho a la juventud y a la nueva cultura. Entonces, la parte difícil es decir, nuestra nación tiene, digamos, en sus museos más reconocidos, salvo casos excepcionales como el Museo de Antropología, pero nada más les voy a decir, Amaya acaba de mencionar el Museo Nacional de las Culturas, ahí en la Calle de Moneda, tenemos el Museo de Historia, el Castillo de Chapultepec, tenemos algunos museos mixtos de fideicomisos, San Ildefonso, o tenemos el MUNAL, grandes museos que tienen cierto formato privado, pero están todos en edificios antiguos, en edificios históricos, lo cual representa un problema particular, porque estos edificios, si pensáramos en sacar todas esas colecciones, pues no es tan fácil sacarlas al exterior, algunos de ellas, por los altos riesgos y por el costo altísimo de los seguros. Yo creo que aquí la parte política tendría que ser tener un acuerdo en decir quién nos puede ayudar a hacer ese transporte, quién nos puede ayudar a tener unas pólizas de seguro menos gravosas para poder mover esa obra. En fin, es toda una política cultural que se tendría que manejar, que en realidad, pues como dijo ahorita mi amigo Toño Toca, pues es ridículo lo que tenemos. Si a Lina le quitan el 70% y dicen que acaban de descubrir la zona prehispánica maya prehispánica más importante de Mesoamérica, mucho más grande que las que están en Honduras, en Guatemala o en el sur de México. ¿Quién va a cuidar eso? Ya se dio la noticia y ahora imagínense cuidar las cientos de hectáreas ahí. Lo que va a suceder es que se van a meter gentes ahí a tratar de hacer exploraciones furtivas y a destruir el patrimonio. O sea, es un problema muy difícil tener tanto patrimonio, tan buen patrimonio, tanto prehispánico como virreinal, como del México independiente, y a la vez no tener un gobierno que le interesa más que políticamente presumir nuestra fuerza, ¿no? Pero una fuerza, pues que en realidad simbólica, porque finalmente nuestros valores están aquí físicamente y eso no se les toma en cuenta. Gracias. De nada.
A Pancho López Guerra, yo le quería plantear, él que ha estado muy en contacto con una línea un poquito diferente de los museos en los pabellones que son temáticos. El museo, por ejemplo, de cuestiones de ciencia y tecnología, como el de electricidad, que tú mencionabas que hay una interactividad. También es cultura la ciencia y tecnología, pero esto de la interactividad nos presenta ahora un problema para el regreso. Yo le voy a llevar a la nueva realidad. ¿Cómo le hacemos para que sean saludables y que no se pierda esa interactividad, ese tacto? Yo me quiero imaginar solo el Museo del Niño, cómo le vamos a hacer para que vuelva la gente, porque ahí lo que se promueve es tocar las cosas. Y esa manera de entrar en contacto con la realidad, no solo cultural, sino con la cotidianidad de la ciencia y de la tecnología, tú lo has abordado en algunos pabellones. Por favor, Pancho. Bueno, primero que nada te diría que en ese, muy en especial, en ese tipo de museos interactivos donde tocar es importante porque es parte del complemento de captar o de entender el mensaje educativo que tiene la exhibición, ahí hay una transición también de tecnología importantísima, la parte electrónica, la imagenología, los hologramas. Hay muchísima tecnología que está avanzando a una velocidad vertiginosa, donde tienen que transitar a eso, ¿no? Todos esos museos, sus exhibiciones tienen una vida limitada, exigen mantenimiento, y en la transición y en la renovación seguramente tienen que entrar a esa nueva fase de tecnología. Yo creo que es importante, si me permites, mencionar un ciclo, un tránsito de la historia a como yo la he ido aprendiendo de la parte de los museos, digamos que del histórico pasamos a la rehabilitación de los históricos, después están los museos de la nueva planta del siglo pasado, luego están las exposiciones internacionales, ahí aparecen las exposiciones de arquitectura efímera, y luego viene lo que se le podría llamar, hasta le pusimos, le hemos llamado, para empezar a entender la pospandemia. Todo este tránsito de las exhibiciones en los museos, por más caro que diga mi tocayo Pérez de Salazar, que de acuerdo con él es muy caro moverlas, los seguros, toda esa complejidad, la tenemos que aprender a vencer de alguna manera, porque también, aunque tengamos tantos museos como dice Maya, aunque suceda todo eso que observamos en la riqueza cultural de nuestro país, ¿de qué sirve si la está viendo o viviendo o aprendiendo de ella tan poca gente? Eso es una realidad contundente que nos vamos a dedicar a estudiarlo. No tengo el dato aquí, pero yo creo que todos coincidirán conmigo en que la relación de la población de nuestro país contra la población que ve, disfruta, entiende las exhibiciones en las visitas de nuestros museos es paupérrima. Y estamos obligadísimos a que esa riqueza cultural contundente se transmita. Es 1000 veces más importante que otras cosas. Finalmente es educar la historia y la cultura y de lo que hemos sido capaces los mexicanos de hacer. Entonces, ese nuevo enfrentamiento a los museos o a la evolución de la vida de las exhibiciones, finalmente, ante todas las restricciones de la pandemia, se traduce en una problemática muy grande que son metros cuadrados. Lo que se necesitan son mayores áreas. Y ya comentábamos hace unos días, muchas veces, los museos no pueden crecer, es imposible que crezcan, aunque tengan las áreas exteriores que todos apreciamos, ¿no? Hay una realidad contundente también, que los edificios, cuando tengan que empezar a enfrentar su nueva realidad o anormalidad de estar vacíos, la gente ya no va a necesitar esas oficinas ni va a necesitar esas áreas. A la hora de que estén vacíos, tienen que reciclarse con otro costo. Y es donde nosotros debemos de ser creativos y empezar a inventar ideas de cómo
hacer exhibiciones modernas con tecnologías muchísimo más actuales, donde podamos tomar la piedrota enorme del calendario azteca y llevar una historia contada, preciosa, en un video, por medios electrónicos, a generarle el atractivo. A lo mejor te gustan 300 o 500 mil niños que viven en Ecatepec que nunca lo han ido a ver o que no tienen ni idea. Exacto. ¿No? Entonces, digo, no es posible, es una ciudad entera en Ecatepec y no tienen la más remota idea la mayoría de los chavos, ¿no? Entonces, yo creo que el reto es que eso es lo que estamos motivando muchos a nuestra academia, a que se dedique a despertar en la mente de los profesionistas jóvenes cómo conectar con esa realidad que ya es vigente en nuestro país y que dentro de unos pocos meses esperemos que pase o se venza las cuestiones de salud. ¿Cómo vamos a hacer para aprovechar, para motivar a los jóvenes? Es una obligación más importante, pues, ¿para qué digo otras cosas que no sé de temas políticos? Pero yo creo que atender la mente de los jóvenes y mostrarles nuestra riqueza es tan importante o más que llevarlos a la playa, ¿no? Gracias. Gracias, Pancho. A ver, para esta última ronda, yo destaco un comentario que nos llega de Mara Sánchez desde Madrid. Ella está involucrada en el Museo del Prado. Lo que están planteando allá para el regreso es reducir las colecciones para que los espacios tengan mayor participación, aunque sea con poca gente, pero que le pueden estar dando vueltas. Yo no sé cómo ves esta idea, Maya, y también como comenta Rosa María Sánchez Lara, sí se pueden sacar algunas cuestiones al espacio público, al espacio abierto. ¿No podrían ser estos como la antesala a estos otros espacios que son cerrados? Se me ocurre como una idea. Me imagino el camellón de Reforma que sea el inicio para poder entrar de nuevo al Museo de Arte Moderno. Exacto. O en la ciudad, en el centro histórico, ya que se recuperan la peatonalización de varias calles, que sirvan de guía para entrar a algunos museos que algunos no sabemos ni que existen, aunque sean pequeños, pero que puedan estar teniendo mucha visita de manera constante. No sé cómo lo ves, Maya, esta idea. Lo comentan ustedes en esta última ronda. Ya tenemos casi 1 hora y media y pues también para que podamos recibir las demás participaciones de ustedes. Maya. Claro que sí, Toño. Pues mira, yo diría que habría que guardar una virtuosa armonía entre el recinto y el patrimonio, entre la arquitectura y las colecciones, sin que la arquitectura deje de ser un atractivo cultural por sí mismo. Es decir, no deben o no deberían sustituirse las visitas presenciales con las visitas virtuales, ya que yo considero que la experiencia de estar en los recintos museales es muy distinta de estar frente a las colecciones, pues tal vez en un camellón, que estoy de acuerdo en que salgan algunas de las colecciones, que se hagan este tipo de museos en las calles o las ciudades museo. Pero nosotros como arquitectos debemos encontrar ese balance porque hay un atractivo muy especial en el propio recinto museal. Entonces, y tampoco es lo mismo sentir la experiencia de estar adentro de un museo, como puede ser entrar al patio del Gran Museo Nacional de Antropología, o entrar al Castillo de Chapultepec, o ir al Templo Mayor, o estar en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y no es lo mismo que estar enfrente de una pantalla, aunque yo sé que para los jóvenes, pues sí tendríamos, como bien lo dijo Pancho López Guerra, que dar acceso a estas nuevas tecnologías, adaptar y adoptar las nuevas tecnologías para que resulten atractivos y hablen el lenguaje de los jóvenes. Estoy muy de acuerdo. Pero además hay
otro punto muy importante que yo creo que tenemos que tener muy en cuenta y debemos considerar la opinión de la Organización de las Naciones Unidas, que a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es la OMPI, advirtió en mayo de este año que no se debe de seguir con la excesiva gratuidad cultural que ha habido durante la pandemia, dado que el sector cultural está en enormes apuros y sin recursos económicos. ¿Qué quiere decir esto Francis Gehry, el director general de la OMPI? Que el ofrecimiento que se está dando de toda esta parte cultural, que se han dado conciertos gratuitos, exposiciones gratuitas, ya se puede entrar. Antes, para entrar a la Casa Azul de Frida Kahlo, bueno, había que hacer colas, esperarse, venir de otra parte del mundo, la gente que lo quiere visitar, en fin, solamente dejan entrar a un determinado número de personas. Ahora, en un día pusieron visita gratuita, recorrido virtual a la Casa de Frida, recorrido virtual al Hermitage, al Louvre, a todos los grandes museos. Pero, ¿y qué está pasando con los profesionales de los museos? ¿Qué está pasando con los recursos que tiene que tener un museo? Entonces, bueno, él recomienda que hay que ser prudentes. Y yo como arquitecta, bueno, pues también haría esta defensa de los recintos museales y de la experiencia de las visitas presenciales. Y yo allí me quedaría con mi comentario. Gracias, Maya. Con todo y esa prudencia que planteas, a mí me gustaría pensar con un poco de audacia para correr algunos riesgos con precaución. Toño Toca, si quisieras hacer un comentario de cierre para que, si no lo hace algún sector del gobierno, este estímulo para visitar museos, pues la tarea nos queda a nosotros, como arquitectos, como académicos y como ciudadanos. Hay un reto, tengamos un reencuentro con la cultura, con la ciencia y la tecnología a través de los museos, pero también corriendo riesgos, con precaución, pero sin miedo. Toño. Sí, mira, Toño, tú hablabas de las ciudades museos. Yo creo que esta epidemia ha dejado evidente, como dicen por ahí, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. El hecho de que tengamos una ciudad como la de México, con la riqueza cultural de la ciudad, no solo de sus museos, la ciudad, es algo que deberíamos de promover en jóvenes, adultos, niños y todos. Darse cuenta del enorme tesoro que es una ciudad como la nuestra, que no es la única, ¿no? Hay grandes ciudades, París, Londres, Moscú, Sao Paulo, Buenos Aires, etc. Yo creo que todos estamos cayendo en cuenta de lo extraordinario que es vivir en una ciudad como la que nos ha tocado vivir. Yo insisto que sí hay antecedentes. Recuerden ustedes el 68 en México. Fue un ejemplo mundial de cómo llevar la cultura a todos los niveles. La Ruta de la Amistad, por ejemplo. Se llenó la ciudad de esculturas, con invitación que se hizo a numerosos escultores internacionales, y se tiene un recorrido que muy poca gente visita, es increíble. Y está dentro de la ciudad. Es un recorrido escultórico. Las esculturas son no fáciles, pero sí son mucho más, posibles de sacar a la calle. Pues deberíamos de hacer una propuesta para sacar esas esculturas importantes a la calle. Y además hay muchas esculturas en la calle que la gente ignora. Yo sí abogo, no sé cómo estarán los demás, Pancho López Guerra lo dijo, por el sacar este arte a las calles. ¿Qué quiere decir? El principal medio de comunicación de todos nosotros, por supuesto de los jóvenes, es la televisión y los medios electrónicos. Ahí debería de estar el contenido de los museos. El contenido. Maya tiene razón, no es lo mismo pararse enfrente de la Última Cena, de la Gioconda,
que son del mismo autor además, o de una obra como las que tenemos en México, de los grandes muralistas, no es lo mismo que verla en televisión. Pero verla en televisión, por Dios, educa a la gente. Y nuestra Secretaría de Educación debería de entender qué es eso, educar a la gente, aparte de entregar millones y millones de pesos a escuelas. Una de las cosas que se debería de hacer, pero ya, es educar a la gente por la vía no convencional, por los medios electrónicos, con programas decentes, con programas que ayuden a los jóvenes a encontrar una vocación digna de su historia y de su cultura. Gracias. Gracias, Toño. Les pediría un último comentario a los Panchos, ¿sí? A Pancho Pérez de Salazar, un poquito como conclusión, para que después cierre su tocayo López Guerra y podamos cerrar. Digo, no tenemos límite de tiempo, pero también hay que considerar el tiempo de los demás. ¿Cómo estimulamos la participación del público en general en los museos adentro y cómo los conectamos con la ciudad? Pancho Pérez. Bueno, les voy a hablar un poco de una experiencia personal que me lleva a una conclusión con la que todos creo que coincidimos. Estoy en una fundación privada de un señor Antonio Ángel de la Lama, que dejó sus 3 casas donde vivió, donde él interactuó durante su vida, un alemán que hizo mucho dinero en la familia del siglo XIX, y que dejó una casa en la Ciudad de México, que era la Casa de la Bola, la conocen, en la calle de Partelira, una hacienda espectacular agustina en el Tlalnepantla de Estado de México de Santa Mónica y otra hacienda en Texmelucan, Puebla. Aquí el contexto es muy importante para la misma colección y viceversa. ¿Por qué? Porque el objetivo de esto es de una casa museo, de un personaje de fines del siglo XIX y principios del XX. Entonces, la situación de interactuar arquitectura con colecciones y colecciones con arquitectura se vuelve fundamental. Y también la cuestión presencial. Sin embargo, cabe entender, y eso lo entendimos nosotros, todo el grupo, el patronato, que además de que no tenemos ningún fideicomiso ni nada que nos ayude a generar fondos para salir completamente fuera, pero les voy a decir una experiencia sorprendente que de los últimos 6 meses, viendo las posibilidades desde un poco antes de la pandemia, de cómo estaban nuestras escasas visitas, y además nada más teníamos visitas sábados y domingos, y a veces nada más los domingos, donde el 70% de nuestros visitantes eran los niños, eran las escuelas, lo cual nos interesaba mucho y nos interesa porque es un contexto que ellos no pueden ver más que físicamente. Empezamos a invertir nuestros pocos fondos en cuestiones presenciales, pero en redes sociales, en Facebook, y de tener visitas al mes totales, promedio de 2.500. El mes pasado, en la pandemia, tuvimos casi 18,000 visitas. O sea, la difusión es sorprendente a un costo relativamente bajo. Claro que aquí la cuestión es la sobrevivencia económica, porque pues, los ingresos de nuestro financiamiento, el 92%, el 8% era de visitas, ahorita fue 0, pero el 92% fue aprovechamiento de espacio. O sea, tenemos que decir que estos edificios, como decía por ahí un maestro, se deben de ganar su comida. Y entonces lo que nos ha ayudado, ahora tampoco nos ha ayudado, es el aprovechamiento de espacios para eventos sociales, culturales, presentaciones, exposiciones temporales, etc. Entonces, es salvar a las colecciones y salvar al contexto que es los edificios. Entonces, creo que
en el caso particular de este grupo de museos, o nos abrimos o perecemos. Así de fácil va a ser eso. Muchas gracias. Okay. Pancho López Guerra, un último comentario. Micrófono. ¿Ahí me oyen? Sí. 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 A ver, rápido un comentario contundente que quisiera recordar una frase de un maestro. De todas las obras de arquitectura que podamos hacer los hombres y los arquitectos como parte de todo, el único y el mejor comunicador por excelencia es el museo. Nada más importante para acercarnos a la gente que un museo y las versiones contemporáneas actuales de un museo. Y yo te puedo decir que exige una visión diferente, no formal, de la educación, está en sacarlos, está en llevarlos, está en acercarlos a la mayor cantidad de gente posible. Esa es una obligación, yo diría, por cualquiera de los medios, porque el problema educacional es el más importante de nuestro país. Educación, educación, educación. Y la gente tiene que entender la fuerza de la riqueza de nuestra cultura. Yo haría un gran esfuerzo y me saldría un poco, con todo respeto a lo que escuchamos de nuestros expertos colegas, de sí, tenemos tesoros, 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 pero ¿cuánta gente los ve? Insistiría yo en eso, ¿no? Gracias. Gracias, Pancho. Toño. Bueno, pues antes de finalizar, simplemente mencionarles que hubo un momento en que sí hubo presencia vía Facebook de más de 1,200 personas. En el Zoom también tuvimos la asistencia de colegas del capítulo de Guadalajara, de Monterrey, de Chiapas, de la propia Academia Nacional de Arquitectura. Y bueno, esto sigue creciendo y gracias a todos por su participación. Para este cierre y despedida y un anuncio, le paso la palabra al presidente, el arquitecto Reigadas. Gracias. Yo quiero agradecerles a los 4 panelistas, pero algo que he destacado de los apuntes que he tomado de sus intervenciones, los 4 han hablado, Pancho Pérez Salazar de los niños, los otros 3 de los jóvenes. Tenemos una gran responsabilidad con los jóvenes. Quiero anunciarles que el próximo día 30 de julio y el próximo día 13 de agosto ya se están preparando la tercera y la cuarta conferencia de este ciclo de conferencias de la Academia Nacional de Arquitectura, la Academia del Siglo XXI. La del 30 va a ser de jóvenes arquitectos. Queremos ver qué nos dicen los jóvenes, porque por lo regular los arquitectos académicos eméritos ya estamos nosotros en un escalón que tenemos que aprender mucho de los jóvenes. La conferencia del día 30 va a ser entre una confrontación posiblemente entre jóvenes para ver qué es lo que quieren decir. Y estamos tratando de armar la del 13 de agosto también con arquitectas mujeres. La arquitectura que están haciendo y produciendo las mujeres en nuestro país es enormemente valiosa y estamos nosotros olvidándonos de darles el espacio a estas arquitectas que están contribuyendo con el acervo histórico. También quiero anunciarles que estamos en gestionar con Francisco López Guerra un proyecto muy ambicioso para poder tener diferentes clases de la academia hacia el público en general de lo que sabemos, porque lo único que podemos hacer, y ahora lo han demostrado ustedes, es experiencia, y la experiencia la podemos transmitir a las nuevas generaciones por estas vías, con la experiencia de cada uno de los académicos. Estamos en la germinación de ese proyecto, Pancho López Guerra y yo, pero en pronto tendrán ustedes una sorpresa porque la academia está en movimiento y queremos que sea la academia del siglo XXI. Les agradezco a los 4 su participación y los invito a estar pendientes el día 30 de julio y el día 13 de agosto, la tercera y cuarta conferencia. Muchas gracias, Pancho López Guerra. Muchas gracias, Francisco Pérez Salazar, Toño Toca, y por supuesto a ti, Mayita, muy amable, y muchas gracias por tu participación. Gracias. Gracias y buenas tardes a todos. Presidente, ya gracias a la academia. Gracias a todos. Felicidades. Gracias. Felicidades a la academia. Felicidades a la academia.
Panchito, a ver si aprendes a manejar tus computadoras. No, no fue. Me metí en una clave vieja. En una clave de hace 2 días. Pues no entraba. Muchas gracias, Pepe, por la oportunidad. Pancho Pérez de Muchísimas Salazar, dile, Hay que dile a estar al Pancho, día. Gracias, Pepe. Oye, Gracias, Pepe. Pancho Pérez de Salazar, dile que el abaco no tiene computadora. Sí, hay que hacerla por abaco. Exacto. Gracias, Toño. Gracias, Pepe. Gracias a ustedes. Gracias, Tocayo. Buena, Que estén Toño bien. Regadas. Gracias. Felicidades, de verdad, ¿eh? Toño también, felicidades. Gracias, Pancho. Hasta luego. Ujú. Hasta luego, don Pancho.